El 15 de marzo de 2023, el sheriff del condado de Hudspeth recibió una llamada que cambiaría para siempre la historia de uno de los casos más desconcertantes de Texas. Un ranchero había encontrado algo que llevaba más de 2 décadas oculto en las profundidades del desierto. Un automóvil Toyota Camry azul de 1998, corroído por el tiempo y la naturaleza, con las placas de California apenas legibles. Pero lo que había dentro de ese vehículo fantasma desataría una investigación que revelaría secretos enterrados durante 21 años. Esta es la historia real de Marcus y Elena Rodríguez, una joven pareja que desapareció sin dejar rastro en abril de 2002 durante lo que debía ser el viaje de sus sueños. Una historia que nos lleva desde las bulliciosas calles de Los Ángeles hasta los vastos desiertos de Texas, donde el tiempo parece detenerse y los secretos pueden permanecer ocultos para siempre. Para entender la magnitud de este misterio, debemos retroceder 21 años, a una época donde los teléfonos celulares eran artículos de lujo. El GPS no existía en los automóviles civiles, y las redes sociales eran apenas un concepto futurista. Era el año 2002, y el mundo era un lugar muy diferente al que conocemos hoy. Marcus Rodríguez tenía 26 años y trabajaba como técnico en sistemas informáticos para una empresa de software en Los Ángeles. Alto, de complexión atlética, con cabello negro rizado y una sonrisa que iluminaba cualquier habitación, Marcus era conocido por su naturaleza aventurera y su amor por la tecnología. Había estudiado ingeniería en sistemas en la Universidad de California y soñaba con iniciar su propia empresa de desarrollo de videojuegos. Elena Valdés, de 24 años, era su novia desde hacía 3 años. Trabajaba como diseñadora gráfica freelance y había estudiado arte en el Art Center College of Design de Pasadena. Con su cabello castaño ondulado, ojos verdes expresivos y una creatividad que se reflejaba en todo lo que tocaba, Elena era la perfecta contrapartida artística de la mente técnica de Marcus. Sus amigos los describían como la pareja perfecta. Él aportaba la lógica y la estabilidad, ella la creatividad y la espontaneidad. La pareja había estado ahorrando durante 2 años para realizar el viaje de sus sueños, un road trip por todo Estados Unidos que los llevaría desde California hasta Florida, pasando por Texas, Nuevo México, Arizona y Luisiana. Marcus había comprado un Toyota Camry azul de segunda mano específicamente para este viaje, invirtiendo semanas en prepararlo mecánicamente. Había instalado una radio CD de última generación, había verificado cada sistema del vehículo y había preparado un kit de emergencia completo. Elena, por su parte, había planificado meticulosamente la ruta usando mapas físicos de AA y guías de viaje. Había creado un álbum de recortes con todos los lugares que querían visitar: el Gran Cañón, las montañas de Colorado, las praderas de Kansas y finalmente las playas de Florida. Su plan era documentar todo el viaje con fotografías que usarían para crear un libro de memorias de su aventura juntos. El 12 de abril de 2002, un viernes por la mañana, la pareja cargó su Camry con todo lo necesario para un viaje de 3 meses. Marcus había pedido una licencia extendida en su trabajo y Elena había reorganizado sus proyectos freelance para tener el tiempo libre. Llevaban ropa para todas las estaciones, equipo de camping, cámaras fotográficas, rollos de película, mapas detallados y aproximadamente $5,000 en efectivo que habían ahorrado cuidadosamente. Los padres de Elena, María y José Valdés, recuerdan vívidamente esa mañana de despedida. Elena había llamado a su madre a las 7 de la mañana, emocionada como una niña en Navidad. «Mami, ya estamos listos. Marcus revisó el carro 3 veces anoche y yo tengo todo empacado.
Te vamos a llamar cada 2 días, te lo prometo, y vamos a enviar postales desde cada estado. La madre de Elena le había hecho prometer que serían cuidadosos, especialmente en las carreteras de Texas, que tenían reputación de ser peligrosas para los conductores no familiarizados con las vastas distancias y las condiciones climáticas extremas. Mija, Texas es muy grande. No manejen de noche y siempre manténganse en las carreteras principales, le había aconsejado María. El plan inicial de Marcus y Elena era simple pero ambicioso. Saldrían de Los Ángeles el viernes por la mañana, conducirían hacia el este a través del desierto de Mojave, pasarían por Arizona, Nuevo México y llegarían a Texas el domingo por la noche. Su primera parada importante sería El Paso, donde planeaban visitar el Parque Nacional Big Bend antes de continuar hacia el este a través del estado. Los primeros días del viaje transcurrieron exactamente como lo habían planeado. Elena llamó a sus padres desde Flagstaff, Arizona, el sábado por la noche. Sonaba feliz y relajada, contándoles sobre las increíbles formaciones rocosas que habían visto y sobre cómo Marcus había logrado fotografiar un atardecer espectacular en el desierto. «Papá, deberías ver las estrellas aquí. Son como diamantes en terciopelo negro. Marcus dice que nunca había visto algo así en Los Ángeles». La segunda llamada llegó desde Albuquerque, Nuevo México, el domingo por la tarde. Elena reportó que habían visitado el mercado indígena y que había comprado algunas joyas artesanales para su madre. Marcus había encontrado una tienda de electrónicos vintage y había comprado una cámara Polaroid antigua que quería usar para tomar fotos instantáneas durante el resto del viaje. «Estamos perfectos, mami. El carro está funcionando de maravilla y Marcus es un conductor excelente. Mañana vamos a llegar a El Paso y después al parque Big Bend. Te llamo el martes sin falta». Esas fueron las últimas palabras que alguien escuchó de Elena Valdés. El martes 16 de abril llegó y pasó sin noticias. María Valdés esperó hasta las 10 de la noche antes de comenzar a preocuparse seriamente. Elena siempre cumplía sus promesas, especialmente cuando se trataba de llamar a casa. El miércoles por la mañana, después de una noche sin dormir, María llamó a José Rodríguez, el padre de Marcus. José tampoco había recibido noticias de su hijo, lo cual era inusual, pero no completamente alarmante. Marcus era independiente y a veces se perdía en sus aventuras. Sin embargo, cuando José intentó llamar al teléfono celular de Marcus, la llamada fue directamente al buzón de voz. En 2002, la cobertura celular en el oeste de Texas era prácticamente inexistente, por lo que esto no era necesariamente motivo de pánico. Pero cuando el jueves llegó sin noticias, ambas familias supieron que algo estaba terriblemente mal. María Valdés llamó al Departamento de Policía de Los Ángeles para reportar a la pareja como desaparecida, pero le dijeron que tenían que esperar 48 horas antes de abrir una investigación oficial. Además, como la pareja había cruzado múltiples jurisdicciones estatales, el caso se complicaba significativamente. El viernes 19 de abril, exactamente una semana después de que Marcus y Elena iniciaran su aventura, ambas familias condujeron hasta El Paso, Texas, donde creían que la pareja podría haber tenido problemas. Se registraron en hoteles locales y comenzaron su propia búsqueda desesperada. José Rodríguez visitó cada estación de gasolina, restaurante y motel a lo largo de la Interestatal 10, mostrando fotografías de Marcus y Elena. María Valdés hizo lo mismo en las carreteras secundarias que conducían hacia Big Bend. Durante 3 días, las dos familias recorrieron cientos de millas, hablaron con docenas de personas y distribuyeron cientos de volantes con las fotografías de la pareja desaparecida. El lunes 22 de abril, finalmente lograron que las autoridades de Texas abrieran una investigación oficial.
El detective Ray Morrison, del departamento del sheriff del condado de El Paso, fue asignado al caso. Morrison era un veterano de 20 años, con experiencia en casos de personas desaparecidas en el vasto territorio de West Texas. La investigación inicial reveló algunos datos inquietantes. El último registro confirmado de la presencia de Marcus y Elena fue en una estación de gasolina Texaco en Van Horn, Texas, aproximadamente a 120 millas al este de El Paso. Las cámaras de seguridad de la estación, aunque de calidad rudimentaria para los estándares actuales, mostraban claramente al Camry azul llenando el tanque a las 2:47 p.m. del lunes 15 de abril de 2002. Marcus aparecía en el video pagando en efectivo por la gasolina y comprando 2 Coca-Colas y una bolsa de papas fritas. Elena se había quedado en el automóvil, aparentemente revisando los mapas. El empleado de la estación, un hombre llamado Billy Richardson, recordaba vagamente a la pareja porque Elena había preguntado por direcciones hacia Big Bend. «Recuerdo que la muchacha tenía un acento de California muy marcado», testificó Richardson más tarde. «Me preguntó cuál era la mejor ruta hacia el parque, y yo le dije que tomara la carretera 118 hacia el sur. Le advertí que era una carretera bastante solitaria, especialmente después del atardecer, pero ella parecía muy emocionada por llegar allá. La carretera 118 desde Van Horn hasta Big Bend es una de las rutas más aisladas y desafiantes de Texas. Se extiende por más de 80 millas a través del desierto de Chihuahua, con muy pocas estaciones de gasolina, restaurantes o servicios de emergencia. En 2002, la cobertura de teléfonos celulares en esta área era completamente inexistente y la carretera misma era conocida por sus curvas peligrosas y su falta de barreras de protección. El detective Morrison organizó inmediatamente una búsqueda aérea de la carretera 118 y sus alrededores. Durante 5 días, helicópteros del condado y voluntarios recorrieron cada milla de la ruta buscando señales del Camry azul o de la pareja desaparecida. Encontraron 3 vehículos abandonados durante la búsqueda, pero ninguno pertenecía a Marcus y Elena. La búsqueda terrestre fue igualmente extensa. Equipos de rescate con perros especializados recorrieron las áreas más accesibles del desierto a ambos lados de la carretera. Rangers del Parque Nacional Big Bend se unieron a la búsqueda, utilizando su conocimiento del terreno para explorar cañones remotos y senderos abandonados donde un vehículo podría haber terminado accidentalmente. Después de 2 semanas de búsqueda intensiva, las autoridades habían cubierto más de 500 millas cuadradas del desierto de West Texas sin encontrar una sola pista sobre el paradero de Marcus y Elena. El caso oficialmente se clasificó como personas desaparecidas en circunstancias misteriosas y se emitió un boletín nacional solicitando información sobre el Toyota Camry azul con placas de California. Durante los meses siguientes, llegaron docenas de pistas desde todo el país. Personas reportaron haber visto un automóvil similar en Oklahoma, Luisiana, Arkansas e incluso Florida. Cada pista fue investigada meticulosamente, pero ninguna condujo al paradero real de la pareja desaparecida. Una de las teorías más persistentes fue que Marcus y Elena habían sido víctimas de un crimen. El año 2002 fue particularmente violento en la frontera entre Texas y México, con carteles de drogas operando activamente en la región. Algunos investigadores especularon que la pareja podría haber sido confundida con narcotraficantes o simplemente haber estado en el lugar equivocado en el momento equivocado. Otra teoría sugería que habían sufrido un accidente mecánico en el desierto y habían intentado buscar ayuda a pie, perdiendo la vida por deshidratación o exposición. El desierto de Chihuahua es notoriamente implacable,
con temperaturas que pueden superar los 110 grados Fahrenheit durante el día y descender por debajo del punto de congelación durante la noche en ciertos meses. Una tercera posibilidad, que las familias se negaban a considerar, era que Marcus y Elena habían decidido desaparecer voluntariamente para comenzar una nueva vida en otro lugar. Sin embargo, esta teoría no explicaba por qué no habían tocado sus cuentas bancarias ni habían utilizado sus tarjetas de crédito después del 15 de abril. A medida que pasaron los meses y luego los años, el caso de Marcus y Elena Rodríguez se convirtió en uno de esos misterios que obsesionan a las comunidades locales y a los investigadores de crímenes verdaderos. Los padres de ambos nunca dejaron de buscar, gastando todos sus ahorros en investigadores privados, psíquicos y campañas publicitarias. María Valdez estableció un sitio web dedicado a encontrar a su hija, actualizándolo religiosamente cada semana con nueva información, fotografías y súplicas emocionales para que cualquier persona con información se pusiera en contacto con las autoridades. José Rodríguez organizó viajes anuales a Texas, distribuyendo volantes y hablando con cualquier persona que estuviera dispuesta a escuchar. En 2007, 5 años después de la desaparición, el detective Morrison se retiró del departamento del sheriff. Su reemplazo, la detective Sandra Williams, revisó completamente el caso y organizó una nueva búsqueda utilizando tecnología más avanzada. Sistemas GPS y mapeo por satélite permitieron a los investigadores explorar áreas del desierto que habían sido previamente inaccesibles. Esta segunda búsqueda duró 3 meses y cubrió más de 1000 millas cuadradas adicionales. Encontraron restos de varios vehículos que habían estado perdidos en el desierto durante décadas, pero ninguno era el Camry de Marcus y Elena. La detective Williams concluyó que si la pareja había muerto en un accidente automovilístico, sus restos estaban en una ubicación extremadamente remota que podría no ser descubierta nunca. En 2012, 10 años después de la desaparición, el caso fue oficialmente transferido a la Unidad de Casos Fríos del Departamento de Seguridad Pública de Texas. Esto significaba que ya no habría búsquedas activas, pero el caso permanecería abierto indefinidamente en caso de que surgiera nueva evidencia. Los padres de Marcus y Elena nunca se rindieron. María Valdez murió en 2018 sin saber nunca qué le había pasado a su hija, llevándose consigo una tristeza que había definido los últimos 16 años de su vida. José Rodríguez, ahora de 78 años, todavía mantiene un archivo completo del caso en su casa de Los Ángeles, con fotografías, mapas, informes policiales y correspondencia con investigadores de todo el país. Fue precisamente este archivo lo que resultaría crucial cuando, el 15 de marzo de 2023, el sheriff del condado de Hudspeth recibió esa llamada que mencionamos al principio de esta historia. El ranchero que había encontrado el automóvil corroído no tenía idea de que estaba a punto de resolver uno de los misterios más persistentes del siglo XXI en Texas. El descubrimiento ocurrió en el rancho Tres Hermanos, una propiedad de 50,000 acres, ubicada aproximadamente a 60 millas al sureste de Van Horn, en una de las áreas más remotas del condado de Hudspeth. El ranchero, un hombre de 65 años llamado Antonio Herrera, había estado buscando ganado perdido cuando notó algo metálico reflejando la luz del sol en el fondo de un arroyo seco. Al acercarse, Herrera se dio cuenta de que era un automóvil completamente cubierto por arena, rocas y vegetación desértica. Solo una pequeña porción del techo y el parabrisas trasero eran visibles. El vehículo había estado oculto durante más de 2 décadas por la erosión natural y las tormentas de arena que son comunes en esa región de Texas. Herrera inmediatamente llamó al departamento del sheriff
y dentro de 2 horas un equipo de investigadores estaba en el sitio. Lo que encontraron cuando comenzaron a excavar cuidadosamente alrededor del vehículo confirmaría las peores sospechas que las familias habían tenido durante 21 años. El proceso de excavación del Toyota Camry en el rancho Tres Hermanos fue meticuloso y perturbador. El detective jefe Michael Torres, quien había asumido la unidad de casos fríos apenas 6 meses antes, supervisó personalmente cada paso del procedimiento. Con 23 años de experiencia en investigación criminal, Torres había visto muchas cosas, pero nunca un vehículo que había permanecido oculto durante más de 2 décadas. La primera sorpresa llegó cuando lograron desenterrar completamente el automóvil. El Camry había rodado por una pendiente empinada durante una tormenta, probablemente en 2002, y había terminado en el fondo de un arroyo que solo se llenaba de agua durante las lluvias torrenciales del verano. Durante los años siguientes, las inundaciones flash habían depositado capas y capas de sedimento, arena y escombros sobre el vehículo, creando un camuflaje natural perfecto. Lo que más impactó a los investigadores fue el estado del automóvil. Aunque estaba severamente oxidado y dañado por los elementos, la estructura básica permanecía intacta. Las ventanas estaban rotas, el techo estaba aplastado en varios lugares, y la vegetación del desierto había crecido a través del motor, pero aún era claramente reconocible como el Toyota Camry azul que habían estado buscando durante 21 años. El número de placas de California, aunque corroído y parcialmente ilegible, coincidía exactamente con los registros del vehículo de Marcus Rodríguez. El número de identificación del vehículo, grabado en el chasis, confirmó sin lugar a dudas que este era el automóvil que había desaparecido el 15 de abril de 2002. Pero fue cuando abrieron las puertas del vehículo que el caso tomó un giro completamente inesperado. Dentro del Camry, los investigadores encontraron algo que nadie había anticipado. Evidencia de que Marcus y Elena no habían muerto en un accidente automovilístico, como todos habían asumido durante más de 2 décadas. De hecho, lo que encontraron sugería una historia mucho más compleja y misteriosa. En el asiento del conductor, envueltos en lo que una vez había sido una bolsa de plástico hermética, estaban los documentos personales de Marcus, su licencia de conducir, tarjetas de crédito y aproximadamente $1,200 en efectivo que había permanecido milagrosamente intacto debido al sellado de la bolsa. Pero lo más extraño era una nota manuscrita en el cuaderno de viaje de Elena, fechada el 16 de abril de 2002, un día después de su última aparición confirmada en Van Horn. La nota, escrita con la letra característica de Elena, decía: Marcus dice que alguien nos está siguiendo desde Albuquerque. Encontramos un lugar para escondernos esta noche. Si algo nos pasa, busquen en el lugar donde las estrellas tocan la tierra. E.V. Esta nota cambió completamente la dirección de la investigación. Si Elena había escrito esto el 16 de abril, significaba que la pareja había sobrevivido al menos un día más de lo que nadie había creído. Pero más inquietante aún era la referencia a ser seguidos y la críptica frase sobre «donde las estrellas tocan la tierra». El detective Torres inmediatamente contactó a José Rodríguez en Los Ángeles para informarle sobre el descubrimiento. La conversación telefónica fue desgarradora. José, ahora de 78 años, lloró cuando supo que finalmente habían encontrado el automóvil de su hijo, pero se sintió desconcertado y aterrorizado por las implicaciones de la nota de Elena. «Detective Torres», dijo José con voz temblorosa, «Elena siempre fue muy precisa con las palabras. Si escribió que alguien los estaba siguiendo, entonces alguien los estaba siguiendo. Pero no entiendo qué significa eso de las estrellas tocando la tierra. Nunca escuché a ninguno de ellos usar esa frase.
Torres también contactó al hermano mayor de Elena, Roberto Valdés, quien había continuado la búsqueda de su hermana después de la muerte de su madre en 2018. Roberto, ahora de 47 años y trabajando como ingeniero civil en San Diego, tomó el primer vuelo disponible a El Paso cuando se enteró del descubrimiento. Cuando Roberto llegó al sitio del hallazgo al día siguiente, su presencia resultó ser crucial para la investigación. Al examinar el contenido del vehículo más detalladamente, Roberto reconoció inmediatamente varios objetos que pertenecían a su hermana. Una cámara Polaroid que había comprado en Albuquerque, un diario de viaje con una cubierta de cuero púrpura y un collar de turquesa que Elena había usado desde la universidad. Pero fue cuando Roberto vio la nota sobre donde las estrellas tocan la tierra, que una memoria de la infancia emergió súbitamente. «¡Dios mío!», exclamó. «Creo que sé qué significa eso. Cuando éramos niños, Elena y yo solíamos acampar con nuestros abuelos en el desierto cerca de Tucson. Mi abuelo siempre nos llevaba a un lugar que él llamaba donde las estrellas tocan la tierra. Era su forma de describir un área donde no había contaminación lumínica y las estrellas parecían estar justo sobre tu cabeza». Esta revelación abrió una nueva línea de investigación. Si Elena se estaba refiriendo a un lugar específico en el desierto donde se podían ver las estrellas claramente, esto podría ser una pista sobre dónde habían intentado esconderse de quienquiera que los estuviera siguiendo. El análisis forense del vehículo reveló más detalles inquietantes. El daño al automóvil no era consistente con un simple accidente por salirse de la carretera. Había evidencia de impacto múltiple, como si el vehículo hubiera sido golpeado desde diferentes ángulos antes de rodar por la pendiente. Más perturbador aún, encontraron rastros de pintura de otro vehículo en el lado del pasajero del Camry, sugiriendo que había habido una colisión intencional. La investigación balística encontró fragmentos de lo que parecían ser balas incrustadas en el marco de la puerta del conductor. Aunque después de 21 años era imposible determinar el calibre exacto o realizar pruebas de pólvora, la evidencia sugería claramente que Marcus y Elena habían sido atacados. Pero si habían sido atacados, ¿dónde estaban sus cuerpos? Una búsqueda exhaustiva del área alrededor del vehículo no reveló restos humanos. Esto planteó la posibilidad aterradora de que la pareja hubiera logrado escapar del vehículo después del ataque, solo para perecer en otro lugar del vasto desierto. El detective Torres decidió ampliar la investigación utilizando tecnología que no había estado disponible en 2002. Contactó al FBI para solicitar asistencia con mapeo por satélite y análisis de datos históricos de comunicaciones. También solicitó la ayuda de antropólogos forenses especializados en búsqueda de restos en ambientes desérticos. El análisis satelital histórico reveló información fascinante. Utilizando imágenes de archivo de la NASA y el Servicio Geológico de Estados Unidos, los investigadores pudieron rastrear cambios en el paisaje del área desde 2002. Descubrieron que había habido una inundación flash severa en mayo de 2002, aproximadamente un mes después de la desaparición de la pareja, que había alterado significativamente la topografía de la región. Esta inundación había creado nuevos arroyos, había movido toneladas de sedimento y había enterrado cualquier evidencia que pudiera haber quedado en la superficie. Si Marcus y Elena habían muerto en el desierto en abril de 2002, sus restos podrían estar enterrados bajo metros de arena y escombros depositados por la inundación. Pero la investigación también reveló otra posibilidad inquietante.
El análisis de registros de comunicaciones celulares de 2002 mostró actividad inusual en torres de telecomunicaciones a lo largo de la frontera entre Texas y Nuevo México durante las fechas de la desaparición. Aunque la tecnología de 2002 no permitía el rastreo preciso de ubicaciones que es posible hoy en día, los datos sugerían que había habido movimiento significativo de dispositivos de comunicación en áreas remotas durante ese periodo. El agente especial del FBI, Lisa Chang, asignada al caso debido a sus implicaciones interestatales, encontró patrones que conectaban la desaparición de Marcus y Elena con otros casos similares en la región. Entre 2001 y 2003, 5 parejas jóvenes habían desaparecido en circunstancias misteriosas mientras viajaban por carreteras remotas del suroeste de Estados Unidos. En cada caso, las parejas eran jóvenes profesionales de California que estaban realizando viajes por carretera. En cada caso, sus vehículos habían desaparecido completamente, como si hubieran sido borrados de la faz de la tierra. Y en cada caso, la última ubicación confirmada había sido en estaciones de gasolina o restaurantes cerca de carreteras que atravesaban territorio controlado por carteles de drogas. Chang desarrolló una teoría que explicaba tanto la desaparición de Marcus y Elena como la de las otras parejas. Durante el periodo de 2001 a 2003 había habido una guerra territorial brutal entre carteles mexicanos por el control de rutas de contrabando a través de West Texas. Los carteles habían establecido operaciones de vigilancia sofisticadas para detectar la presencia de agentes federales encubiertos que a menudo viajaban de incógnito como turistas jóvenes. Es posible que Marcus y Elena, con su automóvil con placas de California y su apariencia de pareja joven profesional, hubieran sido confundidos con agentes federales. Los carteles eran conocidos por secuestrar a personas sospechosas y trasladarlas a través de la frontera para interrogarlas. Si determinaban que las víctimas no eran una amenaza, a veces las liberaban, pero otras veces simplemente las eliminaban para evitar riesgos. Esta teoría explicaría por qué Marcus y Elena creían que estaban siendo seguidos, por qué habían intentado esconderse y por qué su vehículo había mostrado evidencia de ataque. También explicaría por qué sus cuerpos nunca habían sido encontrados. Podrían haber sido trasladados a través de la frontera hacia México, pero la nota de Elena sobre "donde las estrellas tocan la tierra" sugería que la pareja había tenido tiempo para planear una estrategia de escape. Roberto Valdés trabajó con investigadores para identificar ubicaciones en el área que podrían corresponder a la descripción críptica de su hermana. Utilizando mapas topográficos detallados y análisis de contaminación lumínica histórica, identificaron 3 áreas posibles donde Elena podría haber considerado esconderse. Una formación rocosa elevada, conocida como Mesa del Diablo, una serie de cuevas naturales en las montañas de Davis y un área de dunas de arena cerca del Río Grande, donde la elevación y la falta de desarrollo urbano habrían proporcionado vistas espectaculares del cielo nocturno. El equipo de búsqueda, ahora ampliado para incluir especialistas en rescate de montaña y espeleólogos, comenzó una investigación sistemática de estas 3 áreas. La búsqueda de Mesa del Diablo requirió equipo especializado debido a los acantilados empinados y el terreno rocoso traicionero. Los investigadores encontraron evidencia de presencia humana reciente, incluyendo restos de fogatas y basura moderna, pero nada que se remontara a 2002. Las cuevas en las montañas de Davis presentaron desafíos únicos. Muchas de las cavernas eran profundas y tenían múltiples cámaras conectadas por pasajes estrechos. Los espeleólogos pasaron días explorando el sistema de cuevas, utilizando equipo de sonar y cámaras robóticas.
En una de las cámaras más profundas encontraron algo que hizo que todos se detuvieran en seco. Grabado en la pared de la cueva, a aproximadamente 3 pies del suelo, estaban las iniciales MR+EV, seguidas de la fecha 4/1702. La grabación era toscamente hecha, como si hubiera sido tallada apresuradamente con una roca afilada o una navaja. Pero la fecha confirmaba que Marcus y Elena habían estado vivos al menos 3 días después de su última aparición confirmada en Van Horn. Alrededor del área donde estaban talladas las iniciales, los investigadores encontraron restos de una fogata muy antigua, latas de comida oxidadas que databan de principios de 2000, y fragmentos de tela que el análisis forense determinó que eran consistentes con la ropa que Marcus y Elena llevaban según las descripciones de sus familias. Pero lo más significativo fue el descubrimiento de una segunda nota, esta vez de Marcus, escrita en una página arrancada de una guía de carreteras de Patrus. La nota, preservada en condiciones relativamente buenas debido al ambiente seco de la cueva, decía: «Elena está herida, necesitamos ayuda médica. Los hombres en el camión negro saben dónde estamos. Si no salimos de aquí, decirle a mi papá que lo amo. MR 41802». Esta nota final pintaba un cuadro desesperante de los últimos días de la pareja. Elena había resultado herida, probablemente durante el ataque a su vehículo. Marcus había logrado llevarla a la cueva para protegerse, pero sabía que sus perseguidores todavía estaban buscándolos. La referencia al camión negro proporcionó la primera descripción específica de los atacantes. El detective Torres organizó inmediatamente una búsqueda intensiva del área alrededor de las cuevas. Si Marcus y Elena habían estado escondidos allí durante al menos 4 días y si Elena estaba herida, era probable que no hubieran podido viajar muy lejos. Utilizando perros especializados en detección de restos humanos y equipo de radar de penetración terrestre, los equipos de búsqueda cubrieron cada pulgada del terreno en un radio de 5 millas alrededor de las cuevas. Después de 3 días de búsqueda intensiva, uno de los perros alertó sobre un área particular en un pequeño cañón aproximadamente a 2 millas al norte de las cuevas. La excavación cuidadosa del sitio reveló lo que todos habían estado temiendo pero esperando encontrar: los restos esqueléticos de 2 personas, enterrados en una tumba poco profunda que había sido cubierta con rocas y arena del desierto. El análisis antropológico forense preliminar indicó que los restos pertenecían a un hombre y una mujer de edades consistentes con Marcus y Elena. Los restos estaban enterrados juntos, con evidencia de que habían sido colocados cuidadosamente en lugar de simplemente arrojados a la tumba. Esto sugería que quienquiera que los hubiera enterrado había mostrado cierto respeto por los muertos, posiblemente indicando remordimiento por sus acciones. El análisis forense de los restos revelaría más detalles sobre las circunstancias de sus muertes, pero ya era claro que Marcus y Elena Rodríguez habían luchado valientemente por sus vidas durante varios días después de ser atacados en abril de 2002. Su historia no era simplemente la de víctimas inocentes de un accidente trágico, sino la de 2 personas jóvenes que habían enfrentado una situación aterradora con coraje y determinación. La noticia del descubrimiento se extendió rápidamente a través de los medios de comunicación nacionales. José Rodríguez, ahora de 78 años, voló inmediatamente a Texas, acompañado por Roberto Valdés. Después de más de 2 décadas de incertidumbre agonizante, finalmente tenían respuestas sobre qué le había pasado a Marcus y Elena. Pero el descubrimiento también planteó nuevas preguntas inquietantes. ¿Quiénes eran los hombres en el camión negro? ¿Por qué habían atacado a una pareja joven inocente? Había otros casos similares que nunca habían sido conectados. Y lo más importante,
¿Había alguna posibilidad de que los perpetradores todavía estuvieran vivos y pudieran ser llevados ante la justicia después de 21 años? El detective Torres sabía que la investigación estaba lejos de terminar. En realidad, acababa de comenzar. La confirmación de que los restos encontrados en el cañón pertenecían a Marcus y Elena Rodríguez llegó 3 semanas después a través de análisis de ADN. El laboratorio forense del FBI en Cuántico había trabajado meticulosamente para extraer material genético viable de los huesos que habían estado expuestos a las condiciones extremas del desierto durante 21 años. La comparación con muestras de ADN proporcionadas por José Rodríguez y Roberto Valdés confirmó definitivamente las identidades. Pero el análisis forense reveló detalles que transformarían completamente la comprensión del caso. El examen de los restos esqueléticos mostró que Elena había sufrido una fractura en el cráneo consistente con un golpe contundente, mientras que Marcus tenía evidencia de una herida de bala en la región torácica. Sin embargo, ninguna de estas heridas había sido inmediatamente fatal. El patólogo forense Dr. William Harrison, un experto con 30 años de experiencia, determinó que ambas víctimas habían sobrevivido inicialmente a sus heridas, pero habían muerto posteriormente, probablemente por una combinación de pérdida de sangre, deshidratación y exposición a los elementos. Esto confirmaba la narrativa sugerida por las notas encontradas. Marcus y Elena habían luchado por sus vidas durante varios días antes de sucumbir a sus heridas. Más significativo aún, el análisis del suelo alrededor de los restos reveló rastros de cal, una sustancia comúnmente utilizada para acelerar la descomposición y eliminar olores. Esto indicaba que quienquiera que los hubiera enterrado tenía conocimiento de técnicas forenses básicas, sugiriendo experiencia criminal previa. El detective Torres sabía que tenía evidencia suficiente para clasificar oficialmente el caso como un doble homicidio, pero identificar a los perpetradores después de más de 2 décadas presentaba desafíos únicos. Sin embargo, la referencia al camión negro en la nota de Marcus proporcionó un punto de partida crucial. Torres contactó al Departamento de Vehículos Motorizados de Texas para obtener registros históricos de camiones negros registrados en el área durante 2002. Aunque la búsqueda inicial produjo cientos de resultados, la aplicación de filtros específicos, modelos de camiones capaces de transportar múltiples personas, propietarios con antecedentes criminales y registros de actividad en West Texas durante abril de 2002, redujo la lista a 23 vehículos posibles. El primer gran avance llegó cuando Torres decidió expandir la investigación para incluir vehículos que habían sido reportados como robados durante el período relevante. En los archivos del Departamento del Sheriff del Condado de El Paso, encontró un reporte de un Chevrolet Silverado negro que había sido robado de un estacionamiento de un casino el 10 de abril de 2002, 5 días antes de que Marcus y Elena fueran vistos por última vez en Van Horn. El camión había sido encontrado abandonado y quemado cerca de la frontera con México el 25 de abril de 2002, 10 días después de la desaparición de la pareja. En ese momento, los investigadores habían asumido que se trataba de un robo simple relacionado con actividades de contrabando, pero ahora Torres se preguntaba si había una conexión más siniestra. Los archivos del caso del camión robado incluían fotografías de la escena donde había sido encontrado quemado. Torres notó que el vehículo había sido incendiado de manera profesional, con evidencia de uso de acelerantes químicos para asegurar la destrucción completa de cualquier evidencia forense. Esto no era consistente con un robo oportunista típico. Más intrigante aún,
El reporte original mencionaba que se habían encontrado rastros de pintura azul en la defensa trasera del camión antes de que fuera quemado. En 2002, esta evidencia había sido considerada irrelevante, pero ahora Torres se daba cuenta de que el color coincidía exactamente con el Toyota Camry de Marcus y Elena. Torres decidió reabrir la investigación del camión robado y aplicar técnicas forenses modernas a la evidencia que había sido preservada. Aunque el vehículo había sido destruido, el departamento del sheriff había conservado muestras de pintura y fotografías detalladas de la escena. El análisis espectroscópico moderno de las muestras de pintura confirmó que provenían de un Toyota Camry, modelo 1998, de color azul metálico, exactamente como el vehículo de Marcus y Elena. Esto establecía una conexión directa entre el camión robado y el ataque a la pareja. Con esta nueva evidencia, Torres comenzó a investigar quién podría haber tenido acceso al camión robado. Los registros del casino mostraban que el vehículo había sido robado durante un período de alta actividad, cuando múltiples organizaciones criminales conocidas habían estado presentes en el área. El agente especial del FBI, Lisa Chang, utilizó bases de datos federales para identificar a individuos con antecedentes de violencia que habían estado activos en West Texas durante 2002. Su búsqueda se centró en miembros conocidos de carteles de drogas que habían operado en la región durante el período de la guerra territorial entre 2001 y 2003. Uno de los nombres que surgió repetidamente en los archivos era Eduardo "El Lobo" Morales, un sicario del cartel de Juárez que había sido arrestado en 2005 por cargos no relacionados y había estado en prisión federal desde entonces. Morales había sido conocido por utilizar vehículos robados en sus operaciones y tenía un historial de violencia contra civiles inocentes. Chang organizó una entrevista con Morales en la prisión federal, donde estaba cumpliendo una sentencia de cadena perpetua por múltiples homicidios. Morales, ahora de 58 años, inicialmente se negó a hablar sobre eventos de 2002, pero cuando Chang le mostró fotografías de Marcus y Elena, su comportamiento cambió notablemente. Después de consultar con su abogado, Morales aceptó proporcionar información a cambio de ciertas consideraciones en su sentencia. Lo que reveló finalmente resolvió el misterio de qué había pasado con la pareja joven durante esos días terribles de abril de 2002. Según el testimonio de Morales, él y otros 2 sicarios habían estado vigilando las carreteras principales en busca de agentes federales encubiertos que el cartel creía que estaban operando en la región. Su organización había recibido información de que agentes de la DEA estaban utilizando parejas jóvenes como cobertura para operaciones de reconocimiento. Cuando vieron a Marcus y Elena en la estación de gasolina de Van Horn, su vehículo con placas de California y su apariencia de pareja joven profesional los hicieron sospechar inmediatamente. La decisión de seguirlos había sido tomada por el líder del grupo, un hombre conocido como el Comandante, que ahora estaba muerto. Morales describió cómo habían seguido al Camry desde Van Horn, manteniéndose a distancia para no ser detectados. Cuando Marcus y Elena se desviaron hacia la carretera 118 en dirección a Big Bend, esto confirmó las sospechas del grupo, ya que esta ruta era conocida por ser utilizada por agentes federales para llegar a puntos de observación remotos cerca de la frontera. El plan original había sido simplemente interceptar a la pareja, interrogarlos para confirmar si eran agentes federales y, si no lo eran, tomarles fotografías para enviar un mensaje a las autoridades antes de liberarlos. Sin embargo, las cosas habían salido terriblemente mal. Cuando el grupo finalmente decidió interceptar el Camry en una curva aislada de la carretera 118, Marcus había reaccionado de manera inesperada.
en lugar de detenerse cuando le hicieron señales, había acelerado, aparentemente creyendo que se trataba de un intento de robo. Esto había llevado a una persecución de alta velocidad que había terminado cuando uno de los sicarios había disparado hacia las llantas del Camry, causando que Marcus perdiera el control. El vehículo había salido de la carretera y había rodado por una pendiente empinada antes de estrellarse contra rocas en el fondo del arroyo. Elena había resultado herida en la cabeza durante el accidente y Marcus había recibido un disparo en el pecho durante la confrontación inicial. Morales admitió que cuando el grupo había bajado para verificar la condición de las víctimas, se habían dado cuenta de que Marcus y Elena no eran agentes federales, sino simplemente turistas inocentes. Los documentos en el vehículo, las cámaras fotográficas y los mapas turísticos confirmaban que se trataba de una pareja joven en vacaciones. En este punto, el comandante había tomado una decisión que había definido el destino de Marcus y Elena. Preocupado de que la pareja pudiera identificarlos más tarde si sobrevivían, había ordenado que fueran llevados a un lugar remoto donde pudieran ser interrogados más detalladamente. Marcus, a pesar de estar herido, había logrado ayudar a Elena a salir del vehículo accidentado. Aprovechando un momento de distracción de sus captores, la pareja había logrado escapar hacia las montañas rocosas cercanas. Morales describió cómo habían pasado los siguientes 3 días persiguiendo a Marcus y Elena a través del terreno desértico accidentado. Durante este periodo, Marcus había demostrado un conocimiento sorprendente de supervivencia en el desierto, utilizando cuevas y formaciones rocosas para esconderse de sus perseguidores. Elena, a pesar de su herida en la cabeza, había mostrado una resistencia extraordinaria, ayudando a Marcus a navegar por el terreno difícil usando las estrellas como guía. La referencia de Elena a «donde las estrellas tocan la tierra» ahora tenía sentido completo. Durante las noches, cuando se escondían en las cuevas, Elena había utilizado su conocimiento de astronomía básica para ayudar a Marcus a orientarse y planear rutas de escape hacia áreas donde podrían encontrar ayuda. Morales reveló que el grupo finalmente había localizado a Marcus y Elena en las cuevas de las montañas de Davis el 18 de abril, después de seguir rastros de humo de una pequeña fogata que habían encendido para calentarse durante la noche fría del desierto. La confrontación final había sido brutal y rápida. Según Morales, el comandante había perdido la paciencia después de 3 días de persecución y había decidido terminar la situación de manera definitiva. Marcus había sido ejecutado mientras intentaba proteger a Elena, quien había muerto poco después debido a una combinación de sus heridas previas y nuevos traumas infligidos durante la confrontación final. Morales insistió en que él había estado en contra de matar a la pareja desde el principio, pero había sido amenazado con su propia vida si no seguía las órdenes de el comandante. Describió cómo habían enterrado los cuerpos en el cañón cercano, utilizando cal para acelerar la descomposición y rocas para camuflar el sitio de entierro. El grupo había regresado al sitio del accidente original para disponer del Camry. Utilizando cuerdas y un winch, habían arrastrado el vehículo más profundamente en el arroyo y lo habían cubierto con rocas y arena para ocultarlo. La intención había sido regresar más tarde para deshacerse completamente del vehículo, pero las tormentas de primavera y las inundaciones flash habían completado el trabajo de ocultamiento de manera natural. El testimonio de Morales proporcionó el cierre que las familias habían estado buscando durante más de 2 décadas, pero también planteó preguntas sobre justicia. El comandante y uno de los otros sicarios habían muerto en enfrentamientos con las autoridades en los años siguientes. Morales ya estaba cumpliendo cadena perpetua por otros crímenes.
Sin embargo, el detective Torres no estaba satisfecho con dejar el caso sin una resolución legal completa. Trabajando con fiscales federales, presentó cargos formales de secuestro y asesinato en primer grado contra Morales por los homicidios de Marcus y Elena Rodríguez. Aunque Morales ya estaba cumpliendo cadena perpetua, el procesamiento adicional fue importante para el registro histórico y para proporcionar un reconocimiento oficial de los sufrimientos de Marcus y Elena. En diciembre de 2023, Morales se declaró culpable de todos los cargos en un acuerdo que requería su cooperación completa en cualquier investigación futura relacionada con actividades del cartel durante el periodo de 2001 a 2003. La resolución del caso también llevó a una revisión de otros casos de personas desaparecidas en la región durante el mismo periodo. Utilizando la información proporcionada por Morales, los investigadores pudieron resolver 3 casos adicionales de parejas que habían desaparecido en circunstancias similares, proporcionando cierre a más familias que habían estado viviendo con incertidumbre durante décadas. José Rodríguez, ahora de 79 años, finalmente pudo organizar un funeral apropiado para su hijo Marcus. En una ceremonia emotiva en Los Ángeles, cientos de personas se reunieron para honrar la memoria de Marcus y Elena. José habló sobre cómo su hijo había mostrado coraje extraordinario durante sus últimos días, protegiendo a la mujer que amaba hasta el final. Roberto Valdés estableció una fundación en memoria de su hermana para ayudar a familias de personas desaparecidas y para proporcionar recursos para búsquedas en áreas remotas. La Fundación Elena Valdés ha ayudado a resolver docenas de casos desde su establecimiento y ha proporcionado apoyo emocional y financiero a familias que enfrentan la agonía de tener seres queridos desaparecidos. El caso de Marcus y Elena también llevó a cambios importantes en los protocolos de investigación para personas desaparecidas en Texas. El Estado implementó nuevas tecnologías de rastreo satelital y estableció equipos especializados para búsquedas en terreno desértico. También se crearon bases de datos mejoradas para cruzar información entre diferentes jurisdicciones, lo que habría permitido una respuesta más rápida y coordinada si el caso hubiera ocurrido hoy. El detective Torres recibió reconocimientos estatales y federales por su trabajo en resolver el caso, pero él insiste en que el verdadero crédito pertenece a Marcus y Elena por su valentía durante sus últimos días. Esa pareja joven demostró un coraje extraordinario, dice Torres. Enfrentaron una situación imposible con dignidad y amor mutuo. Su historia nos enseña sobre la fuerza del espíritu humano, incluso en las circunstancias más desesperantes. La historia de Marcus y Elena Rodríguez se ha convertido en una de las investigaciones de casos fríos más notables en la historia de Texas. Su caso ha sido presentado en programas de televisión nacionales, documentales y libros sobre crímenes verdaderos. Pero más allá del interés mediático, su historia sirve como un recordatorio poderoso sobre la importancia de nunca rendirse en la búsqueda de la verdad. Para las familias que han perdido seres queridos en circunstancias misteriosas, el caso proporciona esperanza de que incluso después de décadas, las respuestas pueden ser encontradas y la justicia puede ser servida. La tecnología moderna, combinada con la determinación de investigadores dedicados, puede revelar secretos que han estado enterrados durante generaciones. Pero quizás la lección más importante de la historia de Marcus y Elena es sobre el poder del amor y la lealtad. Durante sus últimos días desesperantes en el desierto de Texas, esta pareja joven demostró que incluso frente a la muerte, el amor verdadero puede proporcionar la fuerza para perseverar. Marcus protegió a Elena hasta su último aliento, y Elena
Utilizó su inteligencia y creatividad para ayudarlos a sobrevivir el mayor tiempo posible. Hoy, más de 21 años después de su desaparición, Marcus y Elena Rodríguez descansan finalmente en paz, enterrados lado a lado en el cementerio donde María Valdés fue sepultada en 2018. Su historia, aunque trágica, ha tocado las vidas de miles de personas y ha inspirado cambios que han ayudado a resolver otros casos y a prevenir tragedias similares. El último capítulo de sus vidas fue escrito en las cuevas frías del desierto de Texas, pero su legado continúa inspirando a investigadores, familias y comunidades a nunca perder la esperanza de que la verdad, sin importar cuánto tiempo tome en emerger, eventualmente prevalecerá. En un mundo donde tantas historias terminan sin resolución, la historia de Marcus y Elena Rodríguez nos recuerda que el amor, el coraje y la perseverancia pueden triunfar incluso sobre la muerte y el olvido.